La Unión Europea responde con firmeza a la guerra comercial provocada por los aranceles impuestos por Donald Trump. Bruselas responde de forma equivalente por valor de 26.000 millones de euros. Canadá se une y planta cara imponiendo sus propios aranceles por otros 20.000 millones, después de que ya lo hiciera China. Trump amenaza ahora con responder a todos y desata un conflicto económico mundial con el riesgo de provocar una recesión en Estados Unidos. Pedro Sánchez busca en Europa aliados para que Bruselas dé a algunos países dinero a fondo perdido destinado a aumentar el presupuesto en defensa. Sánchez lo justifica como apoyo a las naciones más próximas a Rusia, pero el problema del presidente reside en España, concretamente en su propio gobierno y en sus socios parlamentarios. Sánchez sigue sin aclarar de dónde saldrá el dinero para el gasto militar. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias una noticia para la historia, en realidad para la prehistoria. Se han encontrado en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos, los restos de un homínido que vivió en Europa hace más de 1.200.000 años. Son los restos más antiguos encontrados en Europa occidental y son distintos a los conocidos hasta ahora. El mundo observa con cierta incredulidad el frenesí con el que Donald Trump ha organizado una guerra comercial contra todo el mundo. Empezó con sus vecinos de Canadá y México, después con China, ahora con la Unión Europea y en determinados productos con cualquier país. Trump tiene el empeño de aislar la economía de Estados Unidos frente al resto y lo hace con una sucesión de medidas agresivas y virulentas para amedrentar a las naciones que durante décadas han sido aliadas y clientes de su país. Con esta forma de actuar, Donald Trump rompe con la tradición de su propio partido republicano, que siempre defendió una política de bajos impuestos y bajos aranceles para favorecer el comercio internacional y, por tanto, la competencia que permitiera mantener los precios en un nivel asumible. Pero Trump es todo lo contrario. Tiene un empeño proteccionista propio de otro siglo y de ideologías autocráticas y lo está poniendo en marcha contra todo y contra todos. Ronald Reagan ha sido durante décadas el presidente más elogiado por los republicanos y también por muchos demócratas. En 1987 hubo un amago de guerra comercial. Reagan dijo entonces que los aranceles terminan provocando un colapso de los mercados, el cierre de industrias y negocios y, como consecuencia, la pérdida de empleos. Esto es lo que opinaban los miembros del partido de Trump hasta que ha llegado Trump para decir justo lo contrario. Hoy el presidente de Estados Unidos ha vuelto a atacar a la Unión Europea como ha hecho ininterrumpidamente desde su campaña electoral. The European Union treats us very badly. As you know, we're going to be doing reciprocal tariffs. If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them. Trump no cesa en sus amenazas a Europa, pero esta vez Europa ha decidido no arrugarse. Cada golpe arancelario ha recibido como respuesta un golpe arancelario equivalente. Ha sido la propia presidenta de la Comisión quien lo ha anunciado a primera hora de esta mañana. La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que tomamos son contundentes pero proporcionadas. Estados Unidos aplica aranceles por valor de 28.000 millones de dólares. Responderemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Esos aranceles por valor de 26.000 millones de euros se empezarán a aplicar a partir del próximo 1 de abril. A artículos de ropa, licores e incluso a motos famosas como Harley Davidson. Pero esta es solo la primera fase. La segunda entrará en vigor a mediados de abril y afectará a más productos, aún por determinar. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, Vicente, respuesta muy firme de la Unión Europea, que a partir de ahora está diseñando ya una lista de cuáles van a ser esos artículos. Europa entra de lleno en esta guerra comercial y se dispone a gravar cientos de productos norteamericanos que, nos dicen, han sido diseñados de manera quirúrgica. Es decir, primero sabiendo que esos productos no nos van a afectar a nosotros y segundo, y estas son palabras textuales de la Comisión, buscando golpear donde más duele en la economía americana. Todavía no había amanecido en Bruselas cuando la Comisión Europea anunciaba su respuesta. No hemos tenido otro remedio que responder a estos aranceles injustificados, decía el comisario de Comercio. La lista de productos americanos afectados es muy variada, desde carne, textil, electrodomésticos. Se apunta también contra productos que sean emblema de Estados Unidos, como el Bourbon o las motos Harley Davidson,
y contra los artículos producidos en estados republicanos, para que lo note el electorado de Trump. El canciller alemán alertaba de que estas medidas perjudicarán enormemente a la economía de Estados Unidos. Aún así, la Unión sigue tendiendo la mano. La mejor manera de resolver los problemas es el diálogo, decía el presidente del Consejo. Hasta el 1 de abril todavía hay un pequeño margen para negociar una solución de última hora, aunque ahora mismo en Bruselas nadie cree que será posible. La Unión Europea es el tercer mayor exportador de acero y aluminio a Estados Unidos. Donald Trump está convencido de que su agresiva política comercial impulsará la industria manufacturera de Estados Unidos. Pero, de momento, lo que sí está provocando es una gran preocupación entre los empresarios de su propio país, muchos de los cuales apoyaron a Trump en la campaña electoral. El F-150 es el vehículo más vendido de Estados Unidos, la joya de la corona, un símbolo nacional. Virtud principal, es muy duro, tanto que ha participado incluso en el Dakar. Y esa dureza se la dan el acero y el aluminio. ¿Y de dónde sacan el aluminio? El 75% de Canadá. Por eso se estima que los aranceles impuestos por Trump encarecerán los coches que se fabriquen en Estados Unidos en torno a $400 por unidad. Pero el presidente sigue empecinado. The United States of America is going to take back a lot of what was stolen from it by other countries. Canadá ya ha respondido a aranceles recíprocos desde mañana mismo por valor de unos 19.000 millones de euros y mensaje a los estadounidenses. Los aranceles del presidente Trump han iniciado una guerra que les perjudica a ustedes también. No hay ganadores en una guerra comercial. Una guerra que tiene ardiendo los teléfonos de la Casa Blanca. Decenas de llamadas de altos ejecutivos y empresarios piden estabilidad y discreción al volante del país. Pero Trump no parece por la labor. Dicen en su entorno que durante su anterior mandato era muy sensible a la bolsa. Ahora los altibajos del mercado parecen divertirle. Este intercambio de medidas arancelarias es una deriva que tiende a perjudicar a las dos partes en conflicto. Ahora la preocupación es el efecto que pueda tener para las empresas españolas. Esther Vaquero. Si hablamos solamente de las exportaciones de acero y aluminio que salen cada año de nuestro país con destino a Estados Unidos, la cifra asciende a unos 650 millones de euros. Es una cifra relativamente baja, pero el mayor problema está en que algunos países asiáticos, también afectados por los aranceles de Trump, puedan inundar el mercado europeo y que eso hunda nuestra producción. España produce 12 millones de toneladas de acero al año y a Estados Unidos le vendemos apenas el 2%, más de 500 millones de euros. Pero el mayor problema, dice el sector, no es perder ese mercado, sino sufrir la competencia de otros países que también se vean afectados por los aranceles. Y existe el riesgo de que redirijan al mercado europeo todos esos productos siderúrgicos. Países que no cumplen las mismas reglas en materia laboral, medioambiental o de seguridad que nosotros. Estamos hablando de pérdida de puestos de trabajo de alta cualificación y muy bien remunerados. Y en sectores estratégicos como es también el del aluminio, que aún no sabe cómo se aplicarán esos aranceles. No sabemos si se va a aplicar el cómputo de producto de aluminio o producto específico manufacturado. Producimos casi 1,5 millones de toneladas de aluminio y aunque el porcentaje que exportamos a Estados Unidos también es pequeño, el daño será grande. Son productos de alto valor añadido, son empresas, proyectos comprometidos, por lo tanto, digamos que a las empresas que les afecta, pues les afecta de una manera muy importante. Están en juego 18.000 puestos de trabajo tan solo en empleo directo. En medio de estas dudas sobre las relaciones comerciales en el mundo, Iberdrola anuncia una inversión de más de 20.000 millones de dólares en redes eléctricas de Estados Unidos. El presidente de la compañía, Ignacio Galán, en un congreso de energía celebrado hoy en Houston, ha insistido en la importancia de poner en marcha políticas energéticas estables a largo plazo. Y hoy las bolsas europeas se han recuperado de las caídas de los últimos días. La mayoría de los mercados han cerrado la sesión en verde, salvo el IBEX 35. En Estados Unidos, Wall Street también ha recuperado parte del terreno perdido gracias a los buenos datos de inflación que se han publicado hoy. A pesar de esos datos, el propio Donald Trump no descarta que Estados Unidos pueda entrar en recesión. Un escenario que podría estar más cerca de lo que parece y que también tendría efectos en Europa. Lo hemos consultado con expertos. Los últimos movimientos de Trump. Lo que está midiendo son las fuerzas en el mundo y ver la capacidad de todos los países de adaptarse
a estos nuevos retos. Podrían tener consecuencias muy negativas para su propia economía. Sobre todo lo que genera es mucha incertidumbre. Los aranceles que Trump pretende imponer a medio mundo elevarán el precio de todas sus importaciones. Hay productos que necesariamente tienen que seguir comprando a otros países. Primero porque no tienen suficiente fabricación. A corto plazo el consumidor va a experimentar subidas de precio y por lo tanto pues cierto empobrecimiento. Mientras Estados Unidos sufre esos efectos, Incertidumbre y posible caída del PIB. ¿Qué ocurrirá en Europa? Tiene una consecuencia relativamente positiva, más gasto, que aunque sea en defensa, permea a muchos sectores de la economía y mayor crecimiento seguramente. Pero más allá del rearme europeo, todo esto abre nuevas posibilidades comerciales. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? Trabajar productos que se diferencien por sus calidades, por sus prestaciones. Los expertos también avisan, sus políticas migratorias podrían expulsar a una buena parte del talento de Estados Unidos. Obviamente el impacto puede ser brutal. Otro golpe directo a su industria y economía. Y mientras el ejército de Ucrania empieza a abandonar la región rusa de Kursk, 8 meses después de que sus soldados se hicieran con parte de esa región en territorio enemigo, el ejército ruso avanza en la zona sin apenas resistencia ucraniana. El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego todavía no se ha trasladado al frente de batalla, especialmente porque Rusia trata de acaparar todo el territorio posible antes de aceptar, cosa que Putin aún no ha hecho. Trump vuelve a amenazar a Moscú, en este caso con sanciones. In a financial sense, yeah, we could do things very bad for Russia. It would be devastating for Russia, but I don't want to do that because I want to see peace. And we're getting close to maybe getting something done. Que el presidente ucraniano Zelensky aceptara el plan de Trump le ha supuesto recuperar la información de inteligencia estadounidense y parte de la asistencia militar. Ahora se espera un gesto de Rusia en la reunión que mantendrá con una delegación estadounidense próximamente. José Ángel Abad, Nueva York. La delegación americana está ya viajando a Rusia. Vicente, desde que ganara las elecciones, Trump ha tenido un tono más bien comprensivo, cuando menos, con Putin y le ha hecho numerosas concesiones unilaterales. Ahora, por vez primero, le pide algo, una tregua de 30 días y lo que está a punto de verse es si Putin escucha a Trump del mismo modo que Trump ha escuchado a Putin. Mientras en los despachos se habla de una tregua, sobre el terreno las armas no callan. Los misiles rusos han alcanzado hoy este hotel en el centro de Ucrania, causando un muerto y varios heridos. Hoy todo depende de si Rusia quiere cesar el fuego o seguir matando gente. Ucrania se muestra dispuesta a negociar y ahora Trump intenta convencer a Rusia. We'll see. We'll be knowing people are going to Russia right now as we speak. And hopefully we can get a ceasefire from Russia. En el Kremlin no descartan que Trump y Putin negocien personalmente. Una conversación telefónica al más alto nivel. Pero en el frente de batalla la suerte sonríe a los rusos. Sus banderas vuelven a ondear en Kursk, donde las tropas ucranianas en retirada han perdido prácticamente todo el terreno ruso conquistado hace 8 meses. Putin ha visitado hoy la zona y asegura que los soldados ucranianos prisioneros serán juzgados como terroristas. Con este escenario bélico, Pedro Sánchez busca la manera de aumentar el gasto militar como exige Bruselas, pero no dispone del apoyo de sus socios parlamentarios, ni siquiera de Sumar, que es socio de coalición. Y además el presidente preferiría no tener que pedirle el favor a Feijóo, a pesar de que el PP es el único partido dispuesto a apoyar esa medida. Estamos, por tanto, ante un nuevo ejercicio acrobático de Sánchez, porque pretende tomar una decisión de Estado, como es esta, ignorando a los ministros de Sumar, a los diputados de los partidos que apoyaron su investidura y a la oposición. Es decir, quiere aprobar esta medida con solo 121 diputados de 350. Como eso no es factible, Sánchez podría hacer el ejercicio de ignorar al Parlamento. Como en España no encuentra aliados, el presidente los busca fuera. Hoy ha visitado al primer ministro de Finlandia, país que tiene más de 1.000 kilómetros de frontera con Rusia. El mandatario finés no ha dado su apoyo explícito al intento de Sánchez de que Bruselas asuma la mayor parte del nuevo gasto en defensa. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez ha vuelto a evitar la explicación que todos le piden. Sigue sin decir cómo y cuándo cumplirá con el compromiso de aumentar el gasto en defensa. Y ha tratado de mutualizar la necesidad de un dinero a fondo perdido para que lo disfruten no tanto España como los países bálticos y nórdicos, que son los más cercanos al peligro ruso. We are ready to fulfill this obligation of 2%, and now, of course, if you allow me, I will explain to my citizens in Spain, not here, when we will reach that goal. These grants will go, this is
my proposal, this is the Spanish proposal, mainly to the Baltics and the Nordics, the countries that are closer to the Russian border. Y desde Finlandia, el presidente del gobierno ha viajado a Luxemburgo para reunirse con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, al que se pide que libere créditos para invertirlos en defensa. También Sánchez ha tenido un encuentro con el primer ministro de ese país. Han conversado sobre la seguridad europea. Estas visitas del presidente por Europa coinciden con el debate que se ha producido en el Parlamento Comunitario sobre el plan de rearme de la Unión Europea, y allí ha quedado en evidencia la división entre los dos socios de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez. Sumar ha votado en contra, el PSOE ha votado a favor, y tan interesante como eso es que Sumar, Podemos, Bildu, BNG y Esquerra han votado lo mismo que Vox, también lo mismo que el partido del húngaro Orbán y que la francesa Le Pen, mientras que el PSOE y el PP han votado a favor. Volvemos a Bruselas, Guillermo. Sí, Vicente, era una resolución no vinculante sobre el apoyo a ese plan rearme de la Unión Europea. Finalmente el texto ha salido a favor, con la mayoría que tienen los grandes grupos europeístas, y dentro de ellos, aquí sí, el PP y el PSOE español han votado juntos, han votado a favor de subir el gasto en defensa. En contra, pues han estado los grupos de los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, y eso ha evidenciado la ruptura que existe ahora mismo dentro del gobierno de coalición en España por este tema. Como se ve, el gasto en defensa mantiene divididos a los socios de coalición de gobierno. El sector PSOE y el sector Sumar no consiguen llegar a una postura unitaria, y el resto de socios de investidura de Sánchez amenazan con hacer un frente común para tumbar el aumento del gasto militar si es que se llega a votar en el Congreso, que eso, la verdad, está por ver. Raúl Marqueta. Sí, Vicente, y esos socios ya han avisado al presidente que van a ir unidos con un no firme a ese gasto militar. El resto, como el Partido Popular, pues van a ir a escuchar, pero con una misma idea, y es que sea cual sea el plan de Pedro Sánchez, debe autorizarlo aquí el Congreso de los Diputados. En Moncloa no aclaran cómo lo van a hacer, no aclaran cómo se va a aprobar, pero sí que hay ya algunas voces que sin cámaras empiezan a deslizar una doble opción, y es que puede haber una parte del presupuesto en defensa que se vote y otra parte que no. ¿Cómo pagar el aumento del gasto en defensa? Estáis adelantando muchos debates que todavía no son. Es la pregunta que hoy recorría los pasillos del Congreso. ¿Qué le parece? Esquivar una votación en esta Cámara es una posibilidad. Se va a votar en el Congreso el aumento del gasto. Y aunque en el Gobierno no confirman, los anuncios que haya que hacer los hará el presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda, la ministra de Defensa. En el Partido Socialista sí deslizan que esta es una opción sobre la mesa. Y puede haber financiación europea, transferencias finalistas que no tengan por qué pasar por aquí. Esa estrategia serviría para evitar el no de sus socios. Hablar de la autonomía y de la seguridad de Europa no es lo mismo que hablar del aumento del gasto militar. No, apoyamos el aumento del gasto militar. Que buscan ofrecer al presidente del Gobierno en sus reuniones una postura unitaria. Consensuar un discurso común. Pero que ya avanzan su posición. Gasta ya muchísimo en defensa. En el PP piden que se eviten las triquiñuelas. No es lo mismo engañar a Esquerra Republicana y a Junts que a la OTAN y a la Unión Europea. A la espera de lo que hable mañana Sánchez y Feijóo en su reunión en la Moncloa. Pues al margen de ese asunto, que es el más destacado del día, hoy se ha celebrado una nueva sesión de control al Gobierno, aunque sin la presencia del presidente del Gobierno, que, como os hemos contado, estaba de visita internacional. El tono ha sido especialmente bronco, con reproches cruzados y continuas llamadas a la orden de la presidenta de la Cámara. Ustedes están en lo de siempre, en la gresca diaria de un gobierno dividido que solo se une para sobrevivir en el poder al precio que sea. El Partido Popular, lejos de arrimar el hombro, como siempre se dedica al bulo, a la difamación, a la política de confrontación. El mismo PSOE, que enchufa a prostitutas en la administración mientras nos habla de lo público. Ha permitido que con el dinero de todos los españoles le paguemos las prostitutas a sus ministros. Un pupurrí de mentiras, de bulos. No puede insultar en esta Cámara. Su palabra vale lo mismo que la de Pedro Sánchez. Ustedes han sido testigos de casos de abusos, de sexuales, de agresiones, de vejaciones en chats y en grupos que tenían ustedes en su partido. Incluso de casos de pederastia, ¿verdad, señora Díaz? No voy a convertir la política en un lodazal. Señor Feijóo y señorías del Partido Popular, ninguna lección de feminismo. Y pónganse a trabajar para acabar con el machismo en nuestro país.
Mientras ocurría esto en el Congreso, continuaban en el Tribunal Supremo las declaraciones de testigos en la investigación al fiscal general del Estado. Esta mañana le ha tocado el turno a dos antiguos asesores de Moncloa. Pilar Sánchez Acera, que fuera jefa de gabinete del entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y también el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Sánchez Acera le ha dicho al juez que no se acuerda de quién le envió el documento con los datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero dice que sí recuerda que no fue nadie del Gobierno. Pedro Callejas. Vicente, nadie del Gobierno y nadie de Fiscalía, pero que en todo caso, tras su salida de Moncloa, ella cambió de dispositivo, cambió de teléfono móvil y no conserva los WhatsApps anteriores. De cualquier forma, ella insiste en que solo se lo reenvió a una persona, a Juan Lobato, al entonces líder de los socialistas madrileños, y que no llegó a ver el correo electrónico como tal, que lo único que le llegó fue un pantallazo. Por su parte, el exsecretario de Estado de Comunicación dice que ni siquiera recibió nada, que se enteró de esto por los medios de comunicación. Rodeada por varios miembros del PSOE madrileño, Sánchez Acera llega al Tribunal Supremo. ¿Quién le mandó el documento? Esa pregunta que hacían los periodistas es en la que también ha insistido el juez. ¿Cómo le llegó el correo de la pareja de Ayuso? Según fuentes judiciales, Sánchez Acera ha insistido en que la Fiscalía no estaba detrás, que tampoco había una estrategia por parte del Gobierno, pero no recuerda quién le mandó el documento con los datos personales del novio de Ayuso. No le voy a decir. Aunque apunta que el origen podría estar en un medio de comunicación. Ese documento fue el que ella misma mandó a Juan Lobato a primera hora del 14 de marzo, momento en el que la imagen del correo aún no estaba publicada en ningún medio. ¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio? Porque llega, la tienen los medios. Aunque la versión de Sánchez Acera no se puede comprobar en su móvil, porque dice que cuando dejó de trabajar en Moncloa cambió de terminal y no conserva las conversaciones anteriores. ¿Le han dicho que entre su móvil, señora Acera? Tras ella ha testificado el exsecretario de Estado de Comunicación, que también ha negado haber participado en cualquier tipo de filtración. Y en el Senado, el Partido Popular sigue ampliando la lista de comparecientes en la comisión que investiga el caso Koldo. Además de Jessica Rodríguez, citan también a otras 3 mujeres por su supuesta relación con el exministro Ábalos. Denuncian que todas fueron colocadas en empresas públicas. Disturbios en Salt, en Girona, por el desalojo de un imán y de su familia. Más de 100 personas encapuchadas quemaron contenedores y lanzaron piedras contra los Mossos. 6 personas han sido detenidas. El imán había dejado de pagar la hipoteca y este lunes algunos familiares intentaron ocupar el piso. La tensión en la localidad ha ido en aumento. Claudia Justes. Así es, esta pasada noche se han vivido momentos de tensión cuando un centenar de personas, muchos encapuchados, lanzaron piedras a los Mossos de Escuadra, además de incendiar varios contenedores. Hoy, tercera jornada, un ambiente tranquilo a estas horas que puede ser fruto del refuerzo policial. Todo ocurre tras el desahucio de un imán y su familia que decidieron dejar de pagar la hipoteca. Ellos piden un piso social y el alcalde asegura que la familia tiene ingresos suficientes para pagar una vivienda. Ahora vienen más patrullas. Acaban de ocupar la casa de la que han sido desalojados hace 3 días. Las manos contra la pared. La alarma salta y la policía llega a la vivienda. No me toques, por favor. Llevan 5 años sin pagar la hipoteca. Con humanidad, por favor. No hemos dejado de pagar luz, ni hemos dejado de pagar gas, todo eso lo pagábamos. Lo que sí que, digamos, no pagábamos era la hipoteca. La familia del imán dice que la policía les ha tratado con violencia. Desmayé del golpe, de la patada que me dieron en la barriga. Con estas declaraciones lo único que hace es provocar que la gente salga a la calle y haya más disturbios. Hay menores ahí en la casa. Imágenes que son el detonante primero de esta manifestación y después de graves disturbios en las calles de Salt. Semáforos arrancados, señales arrancadas, containers quemados. Hay 2 policías heridos por el lanzamiento de piedras. Vehículos policiales destrozados por pedradas, aparte 2 policías heridos. No tiene nada que ver con mi familia. Ellos han pedido un piso social, pero la administración considera que tienen recursos económicos. Bueno, mi madre, trabaja un poco más de horas, pero una cosa no quita la otra. O sea, hay menores entre medio. Y mientras las calles de Salt siguen en tensión. 2 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras el choque de 2 narcolanchas en el río Guadalquivir. Se trata de 2 ocupantes de las embarcaciones que ya han sido detenidos. Otros cayeron al agua y, aunque se ha desplegado un operativo de búsqueda, no hay constancia oficial de que haya desaparecido. Ha ocurrido durante una persecución de la Guardia Civil. Hasta el momento no consta ningún tipo de denuncia de desaparición vinculada a esta cuestión, por lo tanto no podemos asegurar que haya desaparecido y por lo tanto otros tripulantes de esa embarcación.
Novedades en el caso de la educadora social muerta de forma violenta en Badajoz. Según fuentes de la investigación, los 3 menores detenidos niegan su responsabilidad. 2 de ellos aseguran que huyeron cuando vieron el cuerpo por miedo a ser acusados del crimen. Son imágenes de un vehículo de la marca de Elon Musk que ha sido quemado en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Desde que el magnate dirige el departamento encargado de los despidos en la administración americana, han aumentado los actos vandálicos contra los coches de su marca. La ira contra Elon Musk por los recortes ya está afectando a la imagen de sus empresas. A los actos vandálicos se suma el descenso en las ventas de sus vehículos Tesla y los vaivenes de sus acciones en la bolsa. Elon Musk tiene que irse. Protestan en los concesionarios de Tesla e incluso venden sus coches. Los más violentos los queman si los ven por la calle o les roban las ruedas. Y su impopularidad ha llegado incluso al metro de Londres. Cada vez se venden menos Teslas en China, Alemania o Francia y eso ha desplomado sus acciones en bolsa. Así que para ayudar a su hombre de confianza, Trump se ha comprado un coche nuevo. Un gesto que Musk le ha agradecido en persona y por X, aunque su red social también ha sufrido caídas en los últimos días. IP addresses originating in the Ukraine area. Y tienen más problemas. Un juez americano ha ordenado que se publiquen urgentemente los registros de su departamento de recortes. Alega que tiene un poder sin precedentes y secretos inusuales. Y esta es la celebración del Partido Independentista Moderado en Groenlandia. Han ganado las elecciones en ese territorio del Ártico. Esta formación defiende que deben independizarse de Dinamarca, país al que pertenecen, pero apuestan por hacerlo a largo plazo y también tienen sus cuidados con respecto a los intentos de Trump de anexionarse Groenlandia. Las radiografías y las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido el Papa confirman su mejoría. Según los médicos, el pontífice continúa estable. Vamos a Roma. Antonio Pelayo. Francisco fue sometido ayer a una radiografía del tórax que ha confirmado la progresiva mejoría en su lucha contra la neumonía bilateral. Mañana se celebran 12 años de la elección de Bergoglio como Papa. No hay prevista ninguna celebración oficial, pero sin duda al Gemelli llegarán centenares de mensajes de felicitación con deseos de una pronta recuperación. Las intensas lluvias han provocado desprendimientos como este en el Valle de Abdalajiz, en Málaga. Por seguridad se recomienda a los vecinos que viven cerca que no duerman en sus casas. Así se ven desde el aire los ríos Henares y Jarama a su paso por varias localidades de la Comunidad de Madrid. Van al límite y en algunos puntos se han desbordado. La vigilancia se extrema porque llega una nueva borrasca. Ya ven que los ríos están al límite y las presas tienen que abrir sus compuertas para soltar agua. En la cuenca del Tajo hacía años que los embalses no registraban caudales tan elevados. Las autoridades siguen de cerca su evolución. Vicente Ibáñez. Sí, y hacen ese seguimiento desde esta sala que vamos a enseñaros en tiempo real, de día y de noche, para controlar que no haya daños materiales ni personales. Desde aquí vigilan intensamente qué cantidad de agua entra y qué cantidad de agua sale de esos embalses que están afectando a los ríos Henares, Jarama y Alberche. Y aunque hoy es un día de tregua, no llueve, las compuertas de estas presas siguen abiertas, preparándose para las lluvias que vuelven en los próximos días. El yacimiento de Atapuerca sigue reescribiendo la historia de la humanidad. Ahora se sabe que los huesos de un rostro encontrados en 2022 pertenecen a una especie hasta ahora no registrada en Europa. Demostraría que los primeros homínidos llegaron a Europa occidental hace más de 1.100.000 años, es decir, antes de lo que se pensaba. Estos son los huesos de Pink, se llama así por esta canción de Pink Floyd, la cara oculta, nunca mejor dicho, de la luna, y por Rosa Huguet, una de sus descubridoras, que ahora se emociona pensando en lo conseguido. Descubierto en la cima del elefante de Atapuerca, Pink tiene cerca de 1.200.000 años y lo cambia todo. Ponemos sobre el escenario de la evolución humana en Europa un nuevo actor,
Homo affinis erectus. Volvemos a reescribir la historia de las primeras poblaciones humanas. Hasta ahora sabíamos que era él, el Homo antecesor, también descubierto en Atapuerca, nuestro antepasado más lejano en Europa. Pink se acerca, de ahí lo de Homo affinis erectus, a antepasados más antiguos, pero con rasgos diferentes. Podríamos sobre todo destacar una cara más corta y más estrecha. También hay otros restos de esa misma época, como herramientas muy básicas, bien afiladas, un descubrimiento histórico que es El punto de partida para continuar trabajando y conocer cómo éramos en los primeros pasos de la humanidad. Los Reyes han vuelto hoy a Valencia. Es ya la 7ª vez que acuden desde la Dana. Se han reunido con asociaciones de empresarios y entidades sociales para conocer la evolución de las zonas afectadas. Pásalo bien, ¿vale? Mucho. Esta noche, después de El Hormiguero, se estrena en Antena 3 la serie La mujer del asesino. Es una historia cargada de suspense, giros inesperados y una protagonista atrapada en una encrucijada emocional. En los boletines espacios informativos de Onda Cero. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Buena parte de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez buscan ahora la manera de evitar que el presidente saque adelante su plan para aumentar el gasto en defensa. Este asunto se le está enredando a Moncloa y se duda de que vaya a plantear una votación en el Parlamento porque tendría que pedir el apoyo del PP. Mañana se sabrá si lo hace cuando Sánchez se reúna con Feijóo. España a 12 de marzo de 2025. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.